La Universidad Vasco de Quiroga les da la más cordial bienvenida a este acto en el que recordamos el 457 aniversario luctuoso de nuestro guía espiritual, el ilustre humanista y siervo de Dios, Vasco de Quiroga. Para iniciar, rindamos honores a nuestro lábaro patrio. Suplico a todos ponerse de pie. Firmes. Ya. Saludar. Ya. Firmes. Ya. El himno nacional mexicano es entonado por el coro de la Universidad Vasco de Quiroga bajo la dirección del maestro Carlos Barajas. Mexicanos al grito de guerra, de la cena está y retiemblen sus centros a tierra, al sonoro y de cañón. Retiemblen sus centros a tierra, al sonoro y de cañón. Ciña patria, tus sienes se univan, de la paz el alcance. En el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Patria querida del cielo, soldado hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, el acero está bien ruido, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir de cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir de cañón. Hacia patria tus hijos te juran, exhalar en tus alas saliendo. Sientan con su bélico acento, nos convoca a lidiar con valor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo. Para ellos de gloria, para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Mexicanos al grito de guerra, el acero está libre, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. En este momento se retira nuestro lábaro patrio.
saludar. Ya. Firmes. Ya. Suplico a todos continuar de pie. En este momento, entonaremos juntos el himno de la Universidad Vasco de Quiroga. Tenemos un himno de gloria a los triunfos y logros y paz, que a través de sus años de historia ha obtenido la universidad, que a través de sus años de historia ha obtenido la universidad. Inspira la fe de Don Vasco, siempre el defensor del pueblo pureme, obispo y egregio señor. Entonemos un himno de gloria a los triunfos y logros y paz, que a través de sus años de historia ha obtenido la universidad, que a través de sus años de historia ha obtenido la universidad. Inspirando en el nombre valores que se viven convencios actuales, su misión con honores, esencia de ser de la paz. Tenemos un
himno de gloria a los triunfos y logros sin par. Y a través de sus años de historia ha obtenido la universidad. A través de sus años de historia ha obtenido la universidad. Muchísimas gracias a todos. Pueden tomar sus lugares. Agradecemos la valiosa participación del coro universitario, así como de la banda de guerra y escolta de la preparatoria UBAC, Unidad Académica Pátzcuaro. Me permito saludar a las autoridades que esta tarde nos acompañan de manera presencial y virtual. En representación del licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del estado de Michoacán, nos acompaña la doctora Yarabí Ávila González, secretaria de Educación en el estado. En representación del ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, está con nosotros la doctora Rubí Rangel Reyes, directora de Educación. Agradecemos la compañía del doctor Ricardo Álvarez Mosqueda, director de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en el Estado. Nos acompaña Monseñor Herculano Medina Garfias, obispo auxiliar de Morelia. Monseñor José de Jesús Martínez Cepeda, obispo emérito de Irapuato, Guanajuato. Canónigo doctor Eduardo Chávez Sánchez, nuestro orador invitado. Doctor Pablo Rudomín, Premio Nacional de Ciencias. Maestra Carla Lorena Morales Fernández, directora general de la Universidad Internacional Jefferson. Maestro Jesús Vivanco Rodríguez, rector de la Universidad Latina de América. Maestro Raúl Olmos Torres, rector del Conservatorio de las Rosas. Doctor Jesús Vázquez Estupiñán, rector de la Universidad La Salle, Morelia. En representación del doctor Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, nos acompaña la doctora María Teresa Cortés Zavala, directora de la Facultad de Historia. Doctora María del Socorro Martínez Garibay, directora académica de nivel medio superior de la Universidad Internacional Jefferson. Licenciada Dulce María Nava Vázquez, presidenta de la Junta de Gobierno de la UBAC. Ingeniero José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Licenciado Raúl Martínez Rubio, rector general de la Universidad Vasco de Quiroga. Contadora María Inés Pérez Alfaro, secretaria administrativa general de la UBAC. Licenciada Susana García Ramírez, secretaria académica de la UBAC.
licenciada Rocío del Carmen Ramírez Vázquez, coordinadora de secundarias y preparatoria SUBAC y directora de la preparatoria de la Unidad Académica Tres Marías. Maestra Lidia Nava Vázquez, secretaria administrativa de la UBAC Campus Santa María. Agradecemos la presencia física y virtual de invitados especiales, representantes de diversos organismos políticos, presidentes de partidos políticos y coordinadores de grupos parlamentarios, representantes de organismos de la sociedad civil y cámaras empresariales, integrantes de la Junta Directiva y Junta de Gobierno, exrectores, decanos, directivos, profesores, alumnos y personal administrativo de la UBAC, medios de comunicación y público en general que hoy nos acompaña. Muchas gracias a todos. En este momento, cedo el micrófono al doctor Chávez Sánchez, nuestro orador invitado, para quien ruego un fuerte y caluroso aplauso. ¿Oye bien? Bueno. Hermanos míos, ante todo quiero agradecer infinitamente la invitación para poder hablar en este momento en esta Universidad Vasco de Quiroga ante las autoridades civiles, ante las autoridades de la Universidad Quiroga, Vasco de Quiroga. Me da tantísimo gusto estar aquí en Morelia, voy a decirlo con pena, no la conocía. Había pasado, pero ayer, hoy, wow, tengo que volver. Mi mamá es de La Piedad, Michoacán, o sea que tengo algo de sangre purépecha. Y mi papá es de la Ciudad de México, yo ya nací en la Ciudad de México, pero siempre el cariño, lo que palpita en el corazón, pues ahí está el ADN. Y yo quiero empezar así. ¿Quiénes serían los padres de este gran hombre Vasco de Quiroga? Como para que entre en su ADN esta manera de tratar de hacer verdad, valores que seguramente los padres, las personas que estaban en torno a este muchacho Vasco de Quiroga, le infundieron, lo llenaron, y que él, ya con sus talentos, con su sabiduría, con sus lecturas, quiso hacer una cosa realidad. ¿De dónde se le ocurrió el que el paraíso se pudiera vivir aquí en la tierra? ¿Quién fue quien le metió esa idea de que nos podemos ver como familia de Dios, como hermanos, y hacer este tipo de obra, como estos pueblos hospitales de Santa Fe? Hasta le puso Santa Fe. ¿De dónde fueron esos valores? ¿Quién se los infundió como para que él después los desarrollara, como digo, con su sabiduría, con sus talentos, con su inteligencia, y todo lo demás lo puso en esto? Un licenciado que viene a México, un licenciado no era pues un hombre consagrado, un religioso, un sacerdote, después fue obispo, como tú sabes, pero fue un licenciado quien quiso que el reino de Dios se pudiera vivir aquí en la tierra. Y lo digo, y comienzo con esto, por todos los jóvenes que me están escuchando y que están precisamente tomando todos estos tipos de valores, y que este señor, con esta santa locura, quiso hacer realidad. Fue uno quien quiso hacer realidad todo esto. Se encontró con muchísimos problemas, que eso es lo que quiero hablar con ustedes un poco, este contexto histórico cuando llega este gran hombre aquí en México. Pero imagínate que todos estos muchachos, ya todos nuestros hijos, tuvieran estos
valores bien fuertes en su corazón y tuvieran esta locura de Dios de hacer patente el reino de Dios. En otras palabras, yo lo hablo como cura porque soy sacerdote, pero ustedes interprétenlo como mejor puedan. Una sociedad llena de justicia, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Imagínate lo que estuviéramos viviendo. ¿Qué pasaba en ese entonces a la llegada de este gran hombre Vasco de Quiroga? Me remonto un poco a entender la mentalidad indígena primero. Los indígenas, tú sabes, los mexicas, los aztecas, que son la misma tribu, tenían esta idea de que iban a llegar a un lugar precisamente aquí en la tierra tocado por Dios, en donde Él quería que se hiciera esta civilización. Un lugar en donde la señal era clara, una águila devorando una serpiente. Ahora que tuve la bandera mexicana a mi lado, ay, hasta si yo sentía escalofríos, de verdad, una emoción muy grande de pertenecer a este pueblo. Y como te digo, ellos peregrinaron hasta encontrar esa águila en un nopal devorando una serpiente, y tiene mucho que ver con una cuestión cósmica, como tú sabes. Es decir, el cielo que toca la tierra. Una cuestión cósmica, porque para ellos tenían la obligación de que el ciclo de la vida pudiera continuar, y por eso nosotros pudiéramos vivir. ¿Y qué idea tenían estos mexicas que ya tenían otros pueblos, como los también de mentalidad tolteca? Aquí hay una persona de Texcoco y es de mentalidad tolteca, son los hombres más sabios. No sé si usted, pero los hombres más sabios son de mentalidad tolteca, con el rey Netzahualcóyotl. Ellos tenían la mentalidad de que con los sacrificios humanos podían alimentar, sustentar todo el cosmos y por eso poder seguir vivos. Por eso esa águila está parada en un nopal, como tú sabes, con estas tunas rojas que representaban los corazones. La serpiente que está siendo devorada significaba el líquido precioso, la sangre. Era toda una mentalidad de tomar prisioneros en guerra florida, así le llamaban, para sacrificarlo y tener esta sangre y estos corazones para que el ciclo de la vida pudiera continuar. El gran anhelo indígena era tener una civilización tocada por Dios aquí en la tierra. Ese era su anhelo. A eso se dedicaban, ese era el sentido de su existencia. Imagínate tú, un niño cuando nacía, le ponían flechitas, le ponían 4 flechitas por los 4 rumbos del universo, le ponían un arco, un escudo, porque toda su vida estaba consagrada a la alimentación de estos dioses a través de los sacrificios humanos. Es interesantísimo, no me meto mucho a esto porque si no aquí terminamos. Por cierto, ¿cuántos minutos tengo? Yo pensaba que 2 horas. ¿Me avisan 5 minutos antes? Ok. Y entonces, ellos pensaban que toda la vida tenía ese sentido de sustentar al sol, a la luna, a los astros, especialmente el sol. Ellos se decían hijos del sol. Y como te decía, es muy significativo que cuando nacía una niña, le cortaban el cordón umbilical y en ese momento le pedían a la madre, a la gente cercana a la madre, que enterrara el cordón umbilical de su hija en el fogón del hogar. No creas que la mentalidad era para tenerlas ahí en la cocina, no, sino porque el fuego era algo sagrado, era lo más sagrado del hogar. El fuego que se obtenía, un fuego nuevo que se hacía siempre en Pascua indígena, como lo decían los primeros misioneros, con una fiesta grande que hacían los indígenas que se llama Panquetzalistli. ¿Cómo dije? Panquetzalistli, en solsticio de invierno. Tú sabes que el solsticio de invierno se da el 12 de diciembre. Padre, se equivoca. Ese no es el solsticio de invierno. ¿Cuándo es el solsticio de invierno? Bien, ¿quién dijo eso? ¿De qué universidad es esa? Por favor, vamos a darle crédito, por el amor de Dios. Del 21 al 22 de diciembre, solsticio de invierno. Pero te recuerdo que estamos hablando
en torno al año de 1531, cuando es la aparición de la Virgen de Guadalupe, y estamos hablando del contexto histórico cuando viene aquí Vasco de Quiroga, que es precisamente en 1531. Estaba equivocado el calendario juliano por 10 días. Así que cae el 12 de diciembre de aquel calendario. Los indígenas no necesitaban calendario ni juliano ni gregoriano. Ellos tenían sus calendarios exactos. Solsticio de invierno, ahí había el fuego nuevo, de ahí se tomaba para el fogón, ahí se tenía que enterrar el cordón umbilical de la niña. El cordón umbilical del niño tenía que ser enterrado, adivina, en tierra florida, es decir, donde se tenían los prisioneros para sacrificarlos a los astros, al cosmos, y así la sangre y los corazones pudieran darle vida a este cosmos y por ende la comunidad pudiera seguir viva. Lean por favor Eduardo Matos Moctezuma, que dice que en el altar de Teotihuacán, Tenochtitlan, era el altar cósmico. Todos los altares de los templos tenían esta visión cósmica. Desde ahí era el cosmos quien se alimentaba. Y los niños, desde pequeñitos, su cordón umbilical tenía que ser enterrado en tierra florida, en tierra sagrada, que era en las guerras floridas. Ahí se enterraba el cordón umbilical. Los indígenas entonces tenían toda una cosmovisión importantísima. Vuelvo a repetir, no me meto en cada detalle porque si no, solamente en esto también. Tolteca. Los toltecas, como el rey Netzahualcoyo, habían llegado a creer en una máxima divinidad. Todavía no es el verdadero Dios, que quede claro, todavía no es el verdadero Dios. Pero ya es mucho que en un mundo donde habían tantos dioses, Netzahualcoyo hubiera pensado, hubiera creído que solamente había una divinidad más grande que las demás, a la cual llamaban Ometeo. Netzahualcoyo decía así a este Ometeo: ¿dónde estás tú? Y decía características: Tloquenahuaqui, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, y Luicagua Tlaltipate. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Dónde estás tú, Tloquenahuaqui, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin? ¿Podré llevar la flor de mi vida, la pluma de Quetzal allá donde tú estás? ¿Podré mirar tu rostro? ¿Dónde estás tú, Tloquenahuaqui, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué soy como un bodoque entre tus manos que cuando quieras me matas, cuando quieras me tiras? ¿Por qué me diste este corazón que palpita si al final de cuentas voy a morir? ¿Dónde estás tú, Tloquenahuaqui, y Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Porque solamente estoy hecho para la muerte. Netzahualcoyo, mentalidad tolteca. Los indígenas tenían pues una civilización tremendamente religiosa, y uno de los puntos importantes era el templo, a tal punto que si habían guerras y aquel pequeño ejército, vamos a suponer, llegaba a quemar el templo del ejército más grande, se acababa la guerra. Ganaron los pequeños porque lograron quemar el templo. Así de fuerte y de identidad era el templo. ¿Por qué? Porque para los indígenas templo significaba civilización. Civilización. No se hacía un pueblo, no se hacía una ciudad sin primero edificar el templo, así de fuerte. Un templo, una civilización que tocara Dios como lo podían interpretar y como lo podían tener en su mente y en su corazón, que tocara la tierra. Si te fijas, todas estas cuestiones religiosas para dar mi identidad. Cuando es la conquista, que ustedes saben perfectamente que no es entre españoles contra indígenas, son españoles aliados a los indígenas que destruyen y que ganan a los mexicas. Es más complicada la situación. No me voy a meter mucho en eso, simplemente quiero decirte que cuando fue la conquista y destruyen los templos, evidentemente se acabó todo. Se acabó.
llega una situación en donde sale la cuestión tolteca, sale la cuestión del rey Netzahualcóyotl con más fuerza. ¿Para qué me diste este corazón que palpita si al final de cuentas voy a morir? Viene una depresión tal que empiezan a suicidarse. Lo dice Fray Juan de Zumárraga en una carta que se encuentra en el archivo de Indias, copia en el archivo de Simancas y otra copia en el archivo Muñoz de allá de Roma, de la casa de los franciscanos, en donde habla de esta situación donde están verdaderamente en la depresión. Mató la mitad de la población indígena la viruela. Y luego, claro, hubo vencedores como los huejotzingas, totonacos, tlaxcaltecas. Hernán Cortés se dedicó a explorar otras cosas. Y llega la terrible primera audiencia que pasó por Michoacán. La primera audiencia con ¿cómo lo podré describir? Lo voy a decir como lo dice Fray Juan de Zumárraga. Diablo infernal de codicia. Oiga, ¿quién es este gran señor? Nuño de Guzmán. Nuño de Guzmán, presidente de la primera audiencia. Terrible. Él agarró a todos los indígenas como esclavos, por supuesto. Ya tenía experiencia en el Pánuco, donde esclavizaba a todo mundo y que mataba, porque al llevarlos a las islas, se morían ahí en el barco, etcétera, etcétera. Terrible. Cuando lo hacen presidente de la primera audiencia en México, Nuño de Guzmán. Terrible. Él es quien trata de matar a los misioneros. A ver. Me está hablando de un español católico, apostólico, romano. Sí. ¿Y por qué quería matar a los misioneros? ¿Por qué? Porque no quería que fueran bautizados. ¿Por qué? Porque si tú me los bautizas, me los conviertes en mi familia. Les das carácter de seres humanos. Sin embargo, los indígenas, yo quiero que sigan en este punto, que sean animales o cómplices del demonio con estas idolatrías, porque eso me facilita, obviamente, el esclavizarlos, robarlos y hacer lo que sea con estos indígenas. Y los misioneros eran los primeros que se oponían. Y si tú me los bautizas, les das carácter humano, les confirmas que son humanos y los haces de mi familia. Motolinia, lean Motolinia, Toribio de Benavente Motolinia, habla de esto, precisamente, de cómo los indígenas al principio estaban muy fríos y en mucho por el antitestimonio de los que se decían católicos, apostólicos y romanos, para que tengan una idea de cómo estaba la situación. Los de Huejotzingas, te recuerdo que eran vencedores, pero los aniquilaron con Nuño de Guzmán, fueron a quejarse con Fray Juan de Zumárraga, que era protector de indios, lo que va a ser Vasco de Quirón. Y entonces le dijeron toda la situación. Los franciscanos se reunieron y dictaminaron que un franciscano, de esos franciscanos españoles muy fuerte, temperamental, Antonio Ortiz, tenía que hablar, porque se dice mucho de Antonio Montesinos allá en las islas del Caribe, que habló a favor de los indígenas, dominico él, pero casi no se sabe que fue un franciscano, Antonio Ortiz, quien habló a favor de los indígenas. Y entonces le dijeron, tú te subes al púlpito en una misa que va a celebrar el obispo de Tlaxcala, y tú vas a hablar en contra de toda esta situación, especialmente en contra de los encomenderos y de este tipo de conquistadores. No estoy hablando de todos los españoles, que quede claro. Estoy hablando de los conquistadores encomenderos. En iglesia llena, ahí estaba Nuño de Guzmán y estaba otro peor. A ver, padre, otro peor que Nuño de Guzmán, sí, Diego de Delgadillo, así se llamaba. Resulta que sube al púlpito Ortiz, Antonio Ortiz,
a favor de los indígenas. Y en medio de esa multitud que llenaba la iglesia, se levantó Nuño de Guzmán y a gritos le dijo: o hablas de otra cosa o te callas. Y a patadas bajó al fraile franciscano. Yo te pregunto, ¿cómo se van a convertir con una situación semejante? Padre, ¿está usted hablando de católicos? Sí, de los que se dicen católicos bautizados, de los que se dicen seres humanos. A patadas bajó al fraile. No he terminado. La situación está terrible cuando llegó este señor. Cuando pasa toda esta situación dramática, Fray Juan de Zumárraga, no creas que era así como muy calmado, ¿eh? Era franciscano, era vasco, fuerte, con un carácter humilde, muy humilde, que quede claro. Era franciscano descalzo, pero tenía un carácter, y agarra y hace un informe y se manda a unos franciscanos para que lo lleven. Equivocadamente los mandó hacia el pánuco. ¿Quién gobernó el pánuco sino Nuño de Guzmán? Claro, fueron detrás de estos pobres y agarraron el informe, se los robaron, y se da cuenta la primera audiencia todo lo que decía Fray Juan de Zumárraga en su contra ante la corona. ¿Tú crees que se quedó Fray Juan de Zumárraga muy tranquilo? No, agarró, hizo otro informe. Este informe tú lo puedes ver en el Archivo General de Indias. Ahí está ese informe. Agarra el informe de todo lo que pasaba, de todas las injusticias, de todo lo que estaba sucediendo, y él mismo a pie de la Ciudad de México a Veracruz se encuentra con un paisano suyo vasco. Verdaderamente una cosa inusitada, ¿eh? Si toda esta historia me escucha Mel Gibson, seguramente hace otra película. Es de película. Cuando llega con este paisano, idean cómo vamos a hacer llegar este informe a la corona. ¿Saben lo que hicieron? La metieron en una torta de cera para que no le hiciera nada el mar salado. Lo meten en un barril lleno de brea y lo amarran al barco. No. El informe estaba flotando en el mar. Impresionante. Sabía que los de la primera audiencia lo estaban siguiendo. Así que llegaron los de la primera audiencia, buscaron por todo el barco, no encontraron nada, porque estaba flotando en el mar. Así le llevan el informe a la corona. ¿Tú crees que eso arregló la cosa? Cuando supo Nuño de Guzmán que venía Hernán Cortés nuevamente, y nada menos con el carácter de marqués de Antequera, entonces él dice: yo voy a hacer mi propia conquista, y viene hacia, ni modo, te los mandamos a Michoacán y luego a Jalisco, a Guadalajara. Nuño Guzmán era de Guadalajara, de España, y por eso le puso Guadalajara allá. Y resulta, quería competir obviamente con Hernán Cortés, y dejó a ¿quién crees en la Ciudad de México? A Diego de Delgadillo. Dejó en la Ciudad de México al peor, Diego de Delgadillo. Presos a 2 españoles. No te estoy hablando de la guerra entre españoles e indígenas ahorita, te estoy hablando entre los malos y buenos españoles. De eso te estoy hablando. Toma a 2 españoles, los encierra. Fray Juan de Zumárraga, ya te digo cómo es. Fray Juan de Zumárraga llama a todos los frailes, a todos los sacerdotes: vamos con cruz alta a defender a estos españoles, vamos a liberarlos. Ahí viene Fray Juan de Zumárraga con cruz alta, ciriales, todos los sacerdotes en procesión. Se encuentran con que Diego de Delgadillo mandó soldados para golpear a los frailes, así como lo oyes, a golpear a los frailes franciscanos menores, descalzos.
Y Diego de Delgadillo, esto casi nadie lo sabe, Diego de Delgadillo, como una lanza, se la avienta a Fray Juan de Zumárraga, tratando de asesinarlo. A ver, padre, espéreme. Me está diciendo que un español católico, apostólico y romano intenta asesinar a su obispo. Sí. Afortunadamente, Fray Juan de Zumárraga pudo alzar el brazo y pasó a un lado del corazón. ¿Tú crees que eso le puso miedo a Zumárraga? No. Excomulga a los miembros de la primera audiencia y lanza el entredicho a la Ciudad de México. ¿Qué es eso? Excomunión lo entiendo, pero eso de lanzar el entredicho, ¿qué es eso? Lo voy a decir como lo dijo Fray Juan de Zumárraga. Sacerdotes de la Ciudad de México, desnuden los altares, consuman el Santísimo. Nos largamos de esta Ciudad de México, que esta ciudad se quede sin Dios. Tú imagínate a los indígenas que habían creído en tantos dioses, que habían sido desfigurados, habían sido masacrados, quienes les habían dicho a los franciscanos: si nuestros dioses han muerto, déjenos morir. Esto lo dicen, lo tienes por escrito gracias a Fray Bernardino de Sahagún, que tomó nota, y ese manuscrito se encuentra en el Archivo Secreto Vaticano. Si nuestros dioses han muerto, déjenos morir. Y ahora el Dios que le traían, se lo llevaron. Sacerdotes de la Ciudad de México, desnuden los altares, consuman el Santísimo, nos largamos de esta Ciudad de México. ¿Sabes lo que significa esto para un obispo? Que su diócesis es mi esposa. Y decir así: Padre, ¿cuándo pasó todo esto? 1529, 1530. Hay una frase que dice Fray Juan de Zumárraga en su escrito que te digo que dejó en brea, etcétera, para llevarla a la corona, que para mí es, no cabe duda, es una inspiración total. Fray Juan de Zumárraga, este pobre, humilde fraile, que lo había dejado todo, porque sabía que el evangelio era para todo ser humano, que sabía que el evangelio, Jesús en el corazón, era esta civilización del amor de Dios. Un hombre humilde, sencillo, que llegó a México con toda esa esperanza, con todo ese reto que era México, y puso esta frase: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. La voy a repetir. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Y sí, yo sí creo tremendamente que Dios hizo caso al obispo. Ahora entiendo por qué la Virgen de Guadalupe, cuando se encuentra con el laico Juan Diego, le dice: quiero, tanto deseo, una casita sagrada. Ah, una casita sagrada. Para el indígena le sonaba familia, claro, pero también, ¿sabes qué sonaba? A templo. Y les dije, lo primero que se construía en una civilización es el templo. ¿Les suena? ¿Entienden que lo primero que quiere la Santísima Virgen de Guadalupe es una nueva civilización del amor de Dios? Eso es lo que quiere.
Y todo esto lo tenía que aprobar ¿quién? El obispo. Perdón pero pues usted como que tiene cara de obispo. El obispo, cabeza de la iglesia, le pide a un laico, pero es el obispo. Y ahora le entiendo por qué es un obispo el que dice: si Dios no provee con remedio, de su mano está la tierra en punto de perderse. Es el obispo. Y entonces me doy cuenta cómo de veras la Santísima Virgen de Guadalupe, por favor pónganselo en la mente y en el corazón, allá están los muchachos, por favor, esto nunca se les puede olvidar, hace una perfecta inculturación del Evangelio, lo pone hasta la raíz, lo pone hasta el tuétano de nuestros huesos, va hasta el fondo, tomando esas semillas del verbo, eso que Dios sembró en tu corazón, porque aquí Dios sembró tantas cosas hermosas, verdaderas, reales en el corazón humano, pero ella las lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Eso se llama inculturación. Exactamente. Ahora lo entiendo cómo se presenta con Juan Diego. ¿Te acuerdas cómo decían en Nezahualcóyotl? ¿Dónde estás tú? Venga, una palabra de las que escucharon. Venga. Bien. ¿De qué universidad es usted, oiga? Bien, muy bien. Troquenahuac, exacto. Muy bien. Soy feliz. Ahora lo entiendo. Cuando dice Nezahualcóyotl, el gran sabio, dice: ¿dónde estás tú? Troquenahuac y Pamenohuan y Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicagua, Tlaltipaque. Cuando aparece la Virgen María de Guadalupe, se lo dice a Juan Diego: yo soy María, la madre de Troquenahuac y Pamenohuan y Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicagua, Tlaltipaque. Todo lo que tenía el anhelo del corazón humano, hacer una nueva civilización del amor de Dios, y le presenta a María al verdadero Dios. No es un ídolo, ni estoy haciendo una continuación de alguna idolatría, es el verdaderísimo Dios por quien se vive, el dueño del cielo y de la tierra. Suplico a todos un minuto de silencio en memoria de nuestro guía espiritual.
Muchísimas gracias por su presencia. Pueden regresar a sus lugares. La Universidad Vasco de Quiroga rinde así un significativo homenaje a la memoria de quien nos heredó humanismo, fe, libertad, solidaridad, esperanza y compromiso con quienes menos tienen, pueden o saben. El hoy venerable Vasco de Quiroga. Por su atención y compañía a todos ustedes, muchísimas gracias. Que tengan la mejor de las tardes.